Bienvenidos a todos al canal. No es ningún secreto que tengo una pasión por ensamblar todo tipo de fuentes de alimentación. En este momento, tengo al menos 4 estabilizadores bastante serios ensamblados sin uso, sobre los cuales se pueden construir muy buenos bloques de alimentación de laboratorio. La base de estos proyectos ya está establecida. Y todo está listo. Solo queda vencer la pereza y simplemente colocarlos en una carcasa. Pero, a pesar de tenerlos, tengo el deseo de ensamblar y probar todos los esquemas populares de fuentes de alimentación que sea posible. Hace unos 4 años, ensamblé un esquema muy interesante de un estabilizador de voltaje de laboratorio del diseño de Bars. Este esquema fue publicado en una revista extranjera llamada Electroelectronics hace casi 20 años. El esquema es sencillo, pero bueno. Ahora, naturalmente, han aparecido todo tipo de esquemas de estabilizadores basados en circuitos integrados especializados. Y los esquemas de transistores, especialmente los lineales, poco a poco están quedando en el pasado. Y teniendo en cuenta el costo de las fuentes de alimentación conmutadas, en algunos casos no tiene sentido montar una fuente de alimentación por uno mismo, ya que a veces los gastos de montaje son mayores que el costo de una nueva fuente de alimentación industrial. Diseñé la placa, la monté, pero algo no salió bien. El circuito funcionó, pero no como esperaba. En resumen, dejé la placa en un cajón lejano y me olvidé de ella durante 4 años completos. Pero, recientemente, la placa me encontró a mí. Este circuito atrajo mi atención por su especial simplicidad. Pero no es del todo simple, aunque no contiene componentes escasos. Está construida exclusivamente con transistores y es una excelente opción para principiantes, y no solo para ellos. Una inspección detallada del circuito dejó claro que no hay ningún error en él, es bastante bien pensado y debería funcionar. En resumen, armado de paciencia, en un par de horas dibujé una nueva placa. La experiencia, amigos, llega con el tiempo. Hace 4 años, la placa me salió al menos 2 a 3 veces más grande que ahora. Este circuito ha sido reeditado en numerosas revistas y publicaciones en Internet. Lo han mejorado, lo han modificado. Nosotros vamos a montar la versión original, del autor. Cómo funciona ha sido descrito en numerosas ocasiones. Es muy fácil encontrar información en la red. Es un estabilizador completo, de corriente y voltaje. El rango de ajuste del voltaje de salida es de 0 a 40 voltios, con una corriente de 0 a amperios. El circuito es completamente lineal. El resistor P1 permitirá ajustar suavemente el voltaje de salida desde 0 hasta el límite superior. El resistor P2 es responsable de limitar la corriente de salida. Los resistores P3 y P4 son ajustables, destinados a establecer los límites superiores de la corriente de salida y el voltaje, respectivamente. El voltaje de referencia es formado por un par de diodos Zener, que a través de un divisor en forma de un resistor variable P1 se aplica a una de las entradas del amplificador diferencial, construido sobre un par de transistores T5, T6. A la segunda entrada de este mismo conjunto se aplica una parte del voltaje de salida. De este modo, el amplificador intentará igualar el voltaje en sus entradas y lo hará de esta manera. Cambios en el voltaje en la entrada del conjunto de amplificación por corriente. Construido sobre los transistores T1, T2, T3 y T4. Esto, a su vez, lleva a la estabilización del voltaje de salida. El modo de estabilización por corriente funciona de la siguiente manera. En el circuito hay un sensor de corriente de baja resistencia en forma del resistor R4, que también actúa como un shunt. Si la carga conectada a la salida del estabilizador consume una corriente mayor que el valor establecido, la caída de tensión en el resistor R4 aumenta. Esta caída es suficiente para abrir el transistor T7. Este
Se activa, abriendo a su vez el transistor T4. El último, al abrirse, reduce la tensión de polarización en la base del transistor de control T3. Esto reducirá la tensión de salida y, por lo tanto, también la corriente, hasta que esta última se estabilice en el nivel del valor establecido. Este valor se modifica con el resistor P2. Y ahora sobre la construcción. Teniendo en cuenta el cartucho dañado de mi impresora, la placa de circuito impreso salió bastante bien. Los transistores utilizados en el esquema son los más comunes, así que no debería haber problemas con ellos. Los problemas pueden surgir con el Zener superior, AV. En las tiendas aquí no encontré de esos, tuve que poner un AV. Se puede intentar reemplazar este Zener por un LED, pero primero hay que comprobar cuál es su caída. Si es alrededor de V, se puede usar. Aunque el Zener supera en precisión, condujo el sensor de corriente en forma del resistor R4. Recomiendo encarecidamente usar uno de 5 vatios. Reduje la resistencia a ohm. Con el resistor indicado en el esquema, a corrientes altas habrá caídas de tensión de salida bastante notables. Un transistor de potencia de cualquier tipo de baja frecuencia con conductividad inversa que pueda disipar una potencia de 150 vatios o más. Se recomienda el uso de transistores en carcasas metálicas. Aunque se dice que se puede aplicar un voltaje de hasta 40 voltios a la entrada del circuito, aún así aconsejo reducir el voltaje de alimentación a 25 a 30 voltios. Un cálculo simple te hará entender qué sucederá con el transistor de potencia si, por ejemplo, ajustas el voltaje de salida a aproximadamente 3 voltios y conectas una carga que consuma una corriente de 3 amperios. Bueno, no pasa nada grave. En la salida tendrás una potencia de alrededor de 9 vatios, pero en el transistor habrá una caída de voltaje de 37 voltios, con una entrada de 40 vatios. Y con una corriente de 3A, eso es alrededor de 110 vatios de potencia en forma de calor inútil, que debe ser disipado eficientemente. Para esto se necesita un buen disipador de calor y ventilación, o mejor aún, usar un transformador con derivaciones en el bobinado secundario y crear un sistema de conmutación que funcione bajo el principio de que cuanto menor sea la tensión de salida, menor será. La tensión se aplica a la entrada, y el transistor funcionará de manera muy tranquila, duradera y feliz. Es importante tener en cuenta que la tensión de salida máxima de cualquier estabilizador de tipo reductor siempre es menor que la de entrada. En nuestro caso, la diferencia es de alrededor de V. No diré que de manera muy exhaustiva, pero probé este esquema en diferentes modos de operación con diferentes cargas. La estabilidad es bastante buena. Teniendo en cuenta la simplicidad, es uno de los mejores esquemas que he tenido la oportunidad de hacer. Durante la prueba, en la búsqueda de la corriente máxima, quemé el transistor de salida. Así que al ajustar el esquema con un resistor ajustable, aconsejo establecer el límite superior de restricción en no más de A. Y no es necesario reemplazar ese resistor con un puente, como hice yo. Este esquema será útil no solo para principiantes, para incorporarlo en su primera fuente de alimentación de laboratorio, sino también para reparadores, ya que el rango de ajustes y el funcionamiento estable del esquema permitirá usarlo para reparar todo tipo de equipos. Con cambios. En el voltaje de entrada, la salida se mantendrá estable dentro del límite establecido. Lo mismo se puede decir de la corriente. El valor de corriente establecido se mantendrá incluso en caso de cortocircuitos. Así que adelante, repítanlo. Hice algunas pruebas relacionadas con las ondulaciones del voltaje de salida, pero todo esto, probablemente, se presentará en un vídeo separado. Si queréis ver la continuación de este tema, dejad vuestro comentario. Es posible que esta placa reciba su propia carcasa y,
Por supuesto, habrá más pruebas basadas en vuestras sugerencias. Os recuerdo que el arduo trabajo de crear la placa de circuito impreso, como siempre, lo he asumido yo. Solo os queda descargarla junto con el archivo completo del proyecto a través del enlace en la descripción. También en la descripción encontraréis enlaces a diversos estabilizadores para fuentes de alimentación de laboratorio. Con esto me despido, y como siempre, he sido Kasianaka. Hasta la próxima, adiós.